Ok, entonces vamos a empezar con los 10 minutos y podemos hacer que empiece nuestro hermano Cristian. Ok. Entonces es el tiempo. Mm. Bueno, la primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es su creencia basada en la Biblia sobre el Padre y el Hijo? Y este es el testimonio que tenemos que dar todos nosotros, porque para eso somos verdaderos cristianos y tenemos que, ya fuimos llamados a dar testimonio. Y yo creo que para llegar a conocer la verdad tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Como Jesús le dijo a Satanás, está en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo el pan vive del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ese es el verdadero alimento que da vida. ¿Eh? Para vivir tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, como dice Deuteronomio 8:2 y 3. No solo el pan vive del hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Porque ese es el verdadero alimento que los siervos fieles y prudentes deben darle a sus hermanos. Porque como Jesús lo dijo, en este tiempo habría siervos malos que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, y habría siervos fieles y prudentes que le darían el verdadero alimento. ¿Y cuál es ese verdadero alimento? Si no es la palabra de Jehová, como dijo Jesús. Porque una persona solo puede vivir si se alimenta de la palabra de Jehová. Y como Jesús hizo, y nos dio el ejemplo, leemos Lucas 24, 25 al 27 y 44 al 45, después de resucitar. Recién ahí les predicó a los discípulos, abriéndoles el entendimiento para que comprendieran las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué tenemos que hacer? Creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y así les mostró quién era él. Y después en el aposento alto, esto era el camino de Maús, y después les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjense, todo lo que está escrito del verdadero Jesús en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es lo que nos muestra con la Biblia quién es el santo del verdadero Jesús y cuál es el disfraz cristiano de Satanás, reflejado por los sabios de Roma en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque el verdadero Jesús es el que cumple con todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. En cambio, el disfraz de Satanás está reflejado en las palabras que los sabios de Roma pusieron en nuestras Biblias, como Dios le mostró a Elena de White. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y estas son las escrituras que nosotros tenemos que comprender para encontrar la puerta abierta, porque esa es la misión del pueblo adventista, como Jesús dijo al ángel de Filadelfia, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que lo busquemos hasta encontrarlo y que no entremos por la puerta ancha, que habría sido puesta delante nuestro. Y con el testimonio coincidente de los dos testigos, porque Dios llama al Antiguo y el Nuevo Testamento sus dos testigos, y es claro en la Biblia, no se puede dar por verdadero el testimonio de un solo testigo, por el testimonio de dos o tres testigos, tienen que estar de acuerdo los testigos. Y yo creo en el testimonio coincidente de los dos testigos, que indica que nuestro Dios y Padre es Jehová, el único Dios verdadero, y como lo explica Pablo al hablar del misterio de la piedad, creo que el verdadero Mesías es Jesucristo hombre, quien es Jehová manifestado en nuestra carne, como el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová y es el renuevo justo de David. Y voy a leer algunos pasajes. Empiezo con Isaías 44, 6 al 8. Y ahí leemos lo siguiente, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo dice. O sea, una persona singular, porque como dijo Elena de White, nosotros tenemos que entender cuál es el significado manifiesto de las palabras de Dios y no cambiarlos como harían los falsos maestros. Yo, dice una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, Jehová nos dice, yo soy una persona singular y fuera de mí no hay Dios. Y termina en el versículo 8 diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué está diciendo Jehová? No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. ¿Y es verdad esto o es mentira? Y por supuesto que es verdad. Entonces, cuando alguien nos dice que hay otra persona que estaba con Jehová, que era Dios, está mintiendo, porque Jehová no miente.
Y cuando anunció al Mesías, como leemos en Jeremías 23, 5 y 6, dijo lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré en el futuro, fíjense, levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo llamarían al Mesías lo que los conocieran? Jehová, justicia nuestra, porque el Mesías sería Jehová, porque Dios sería manifestado en carne. Jehová sería manifestado en carne. Y como leemos en Isaías 9:6, porque un niño humano, una oveja, un verdadero cordero, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará en el futuro su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Jehová el Señor. Porque ¿quién sería hombre? El único Dios verdadero, Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno. No había otra persona que fuera Dios y pudiera hacer hombre para redimirnos. Y este es el nombre del verdadero Jesús, Dios fuerte, Padre eterno, porque es Jehová el Señor, príncipe de paz. No es un Dios hijo, porque un Dios hijo es el segundo del Dios Padre, pero Jesús no es el segundo. Jesús es, como él mismo lo dice en Apocalipsis, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Porque Jesús es Jehová manifestado en nuestra carne, ese es el verdadero Jesús. Y en Isaías 53, 1 y 2 leemos: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá en el futuro cual renuevo delante de él, o sea, porque brotaría de Jehová, como el renuevo de Jehová y el renuevo justo de David, y como raíz de tierra seca. Y agrega la profecía: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, cuando ustedes ven una imagen donde ponen a un hombre llamativo, hermoso, grande, ese no es Jesús, esa es la imagen de Apolo, es la imagen de Satanás, porque el verdadero Jesús no tenía parecer ni hermosura. Era un hombre común, su belleza, su atractivo estaba en otra parte, en su carácter. Y Dios es muy claro, Isaías 45, 14 al 18, vamos a leer. Así dice Jehová al Mesías, este es un anuncio para el Mesías: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabios hombres de elevada estatura se pasarán a ti, serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ¿qué dirían los que lo conocieran? Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios, no hay otro fuera de Jehová. Verdaderamente tú eres Dios, eres Jehová, que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas. Ahora, ¿quién nos salvó? Y el único Dios verdadero se hizo hombre para redimirnos. Ahora, como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad, porque cuando Jesús nació había dos personas: estaba el Padre y estaba el Hijo. Ahora, ¿a qué Padre y a qué Hijo vamos a recibir nosotros en nuestro corazón? ¿Al verdadero Padre, al verdadero Hijo, o a los ídolos de Babilonia? Ese es el tema. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Y qué dice Jehová? Yo, una persona singular, soy Jehová y no hay otro. O sea, ¿quién sería el Mesías? El único Dios verdadero, Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, manifestado en nuestra carne. Como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o sea, un hombre, que es el renuevo humano de Jehová. Y en 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Jehová, fue manifestado en carne. O sea, Jehová fue manifestado en carne para salvarnos. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, ¿cómo ese bebé o ese embrión que empezó a crecer en el vientre de María llegó a ser el Mesías? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque Dios reveló lo que pasaría con el Mesías, cómo Él lo cuidaría y lo guiaría. No tenemos tiempo ahora para mostrarlo, pero en ese video que hicimos dos videos
descubriendo a Satanás bajo su disfraz cristiano o descubriendo al engañador bajo su disfraz cristiano, y los hemos publicado en el canal de YouTube Hechos Proféticos. Ahí van a encontrar los dos estudios. Son largos, pero van a ver cómo mostramos con el cumplimiento de la profecía de la historia cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. ¿Por qué? Porque es la imagen a la que obligaba a adorar la bestia romana, y si alguien no la adoraba, lo asesinaba. Y después porque ahí están los puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, como Dios le mostró a la White. Cuando se unieran en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta, ahí tendríamos bien en claro cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y es muy claro. O sea, viendo la historia, es muy claro lo que pasó y lo que va a pasar. Y cuando Pablo le habla a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, 13 al 16, le dice lo siguiente: te mando delante de Dios, delante de Jehová, porque Jehová era el Dios de Pablo, como Dios le mostró en Ajuay, porque la iglesia primitiva llevaba una bandera, un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Te mando delante de Dios, delante de Jehová, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. Y Pablo dice: el bienaventurado y solo soberano, Rey de Un minuto. reyes y Señor de señores. Gracias. El único que tiene inmortalidad. Ahora, los que adoran a la abominación desoladora van a decir que hay dos o tres que tienen inmortalidad. Pero Pablo es claro. Estas palabras no las cambiaron los sabios de Roma. El único que tiene inmortalidad, el único que es Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová, vuestro Dios, Dios de dioses y Señor, señores. Ahora, ¿qué va a pasar con los redimidos, con los que realmente la última generación conozcan al Dios verdadero? Como dice Isaías 25:9. Cuando vean a Jesús venir en las nubes de los cielos, ¿qué van a decir? Y se dirán aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? El verdadero, nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque el que conoce al verdadero Jesús lo llama Jehová, porque Sí, sabe que esa es su identidad, es Jehová manifestado en nuestra carne. Bueno, gracias, hermana Brenda. muy bueno. Gracias también. Entonces tenemos ahora a nuestro hermano Will. Nuestro hermano Will está con nosotros también. Amén. Ahí está. Eh, Tiene 10 minutitos. Que Dios les bendiga a todos, hermana Brenda, hermano Cristian, a todos los que nos Gracias. escuchan a través de las redes. Nosotros creemos en el Padre y en el Hijo. Y aunque aparentemente esta es una enseñanza que está saliendo y que casi nadie conoce, es una enseñanza muy antigua porque está en la palabra de Dios. Aunque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios en naturaleza y en esencia, creemos que cuando la Biblia habla de Dios como el único Dios, se refiere al Padre y no se refiere al Hijo. Nosotros creemos también en el Espíritu Santo, pero no como un tercer Dios, sino como la presencia de Dios. Primeramente, y el punto uno en esta presentación es que creemos en un solo Dios, como lo dice la palabra. Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 4 ya lo decía y dice una cita muy conocida para la mayoría: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Jehová es uno. ¿Qué dice el Nuevo Testamento o qué dice el mismo Señor Jesucristo y el apóstol Pablo? Vamos a leer dos versículos con respecto a esto, porque algunos creen que la palabra uno es se refiere a más de uno. Sin embargo, cuando leemos Juan capítulo 17 y versículo 3, el mismo Señor Jesucristo nos dice: y esta es la vida eterna. Recuerde que el que está hablando aquí es Jesucristo. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí se está refiriendo al Padre como el único Dios verdadero. Y después añade: y a Jesucristo, a quien has enviado.
Cuando dice que el Padre es el único Dios verdadero, después dice a Jesucristo, está diciendo que Jesucristo no está dentro de la ecuación que dice el único Dios verdadero, porque el único Dios verdadero es el Padre. El apóstol Pablo también lo entendía de la misma manera. Primera Corintios capítulo 8, versículo 6 nos dice el apóstol inspirado. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Lo mismo que dice el Señor Jesús, lo que dice Moisés en Deuteronomio, dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Y después añade quién es ese solo Dios. Y dice, el Padre. Después de que dice algunas otras cosas y de que dice que hay un solo Dios y es el Padre, dice más adelante, y un Señor, Jesucristo. O sea que está sacando a Jesucristo de la ecuación que dice, para nosotros hay un solo Dios. Entonces, cuando la Biblia habla del Dios verdadero, de un solo Dios, se refiere al Padre. Segundo punto, creemos que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Muchas versiones de la Biblia actualmente han cambiado la palabra unigénito y ponen el único. Sin embargo, la palabra que aparece es el unigénito, que es el monogenes o único en sus genes. Juan capítulo 3, versículo 16, una cita muy conocida para todos, nos lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que envió o nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan importante es entender que Dios tiene un hijo que el mismo Padre habló tres veces en el Nuevo Testamento con voz audible, y dos de esas tres veces lo hizo para decir que Jesucristo era su hijo. La primera la encontramos en el bautismo, Mateo capítulo 3 versículo 17, donde dice, y hubo una voz de los cielos que decía, refiriéndose a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La segunda vez en la transfiguración, Mateo capítulo 17, versículo 5, nos dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Dos veces de las tres veces el Padre se refiere a Jesucristo como su Hijo. Y es importante también porque debemos de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una historia que se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 36, donde nos habla de Felipe, que fue trasladado al desierto, se encontró con un eunuco de Candace. Ya usted conoce la historia seguramente, pero al final de esa historia dice el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué impide? Le responde Felipe y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué tenía que creer el eunuco? La respuesta misma nos da la información y nos dice la respuesta. Dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es importante aceptar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también nosotros creemos en el Espíritu Santo. No como algunas personas que dicen que no creemos. Sí creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos en el Espíritu Santo como un tercer Dios, sino como la presencia de Dios. Por eso nos dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que es muy usado para poder defender la Trinidad. Sin embargo, lo que dice ahí es, y resumo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Salmo 139:7 nos dice también, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Haciendo una comparación entre el espíritu de Dios y la presencia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados. Y dice claramente al Espíritu Santo de Dios. Hacemos un paralelo, 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. El apóstol Pablo escribe unas palabras que son tomadas de Isaías y dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Esas palabras fueron tomadas de Isaías capítulo 40 versículo 13, donde el profeta Isaías dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Sin embargo, Pablo dice, la mente del Señor. O sea, estamos viendo que es lo mismo la mente y el Espíritu de Jehová. Otro paralelo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Dice el apóstol, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los hombres de Dios para escribir las palabras? El Espíritu Santo. Pero ahora el mismo apóstol, no otro, que podría ser otro, pero el mismo dice en primera de Pedro 1:20, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién revela las Escrituras? Dice en 2 Pedro el Espíritu Santo. En 1 Pedro el mismo apóstol dice el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es tanto el Espíritu de Dios porque procede de Dios, pero también se habla de él como el Espíritu de Cristo. Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Y termino con esa cita, Romanos capítulo 8 versículo 9 donde dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces se habla del Espíritu Santo también como el Espíritu de Dios, pero también el Espíritu de Cristo. Amén. Ok. So, le faltó todavía como 3 minutitos porque nuestro hermano Cristian habló 12, Ah, pero ok. estamos bien. Seguimos, que esto está muy bueno. La primera pregunta entonces, con estos dos conceptos, y solamente para dejar saber a los hermanos que vamos a tener otra más, pero vamos a darle un poquito más de tiempo a los dos. Primera pregunta, vamos a empezar con nuestro hermano Will. ¿Existía el Hijo como una persona real distinta del Padre antes de la creación del mundo o comenzó a existir en Belén? 10 minutos, bueno, 5 minutos. 5 minutos. Ok. Amén. Sí existía Jesucristo antes como persona diferente del Padre. La misma palabra, como ya leímos en Juan capítulo 3 versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Ya cuando Él entrega, cuando da a su Hijo, ya era el Hijo de Dios. Hay hijos por creación y hay hijos también por adopción y hijo engendrado como Jesucristo. Por ejemplo, hijo por creación. Los ángeles son hijos por creación. Job capítulo 38 versículo 6, hablando de la creación, nos dice sobre qué están fundadas sus bases o quién puso la piedra angular cuando alababan las estrellas o todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hablando de los ángeles, los llama hijos de Dios. También nos dice Lucas capítulo 3 versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán,
hijo de Dios. Vemos a Adán llamado hijo de Dios. También hay hijos por adopción, y es el ser humano redimido, que no es hijo por creación, solamente Adán, sino hijo por adopción. Gálatas capítulo 4, versículo 5 nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Primera Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos por adopción, aquellos que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también está el Hijo por engendramiento, que es el unigénito Jesucristo. Por eso nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. De hecho, el capítulo 1 de Hebreos habla sobre la divinidad del Hijo de Dios. El capítulo 2 habla sobre la humanidad. Pero el versículo 5 nos dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y después dice, otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y el versículo 6 añade y dice, otra vez. ¿Cuándo? Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Habla de Jesucristo. Y en el versículo 6 nos dice, cuando introduce al primogénito. El versículo 5 para atrás es antes del nacimiento de Jesucristo de María como ser humano. Entonces, cuando dice, yo te he engendrado hoy, está hablando anteriormente. Mm. El Salmo capítulo 2 versículo 7 nos dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Primera Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró el Padre, también ama al que ha sido engendrado por él. Juan capítulo 8, versículo 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y yo he venido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y quiero leer una cita que está en Señales de los Tiempos, donde dice, a este Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Se ha hecho una oferta completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad, gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina, el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Señales de los tiempos, 30 de mayo 1885. Proverbios capítulo 8, hablando de la sabiduría, que es Jesucristo, porque Primera Corintios nos habla también y nos dice que Cristo es el poder y sabiduría de Dios, también nos habla de este engendramiento. Y como me queda, bueno, voy a coger un minuto más, solamente para leer lo que dice mensajes selectos sobre esto y no leer toda la cita. Dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo el derecho. No era robar a Dios. La cita es más larga, pero termino aquí porque se me pasó el tiempo. Muchas gracias, hermanos. Ustedes pueden ver también que nosotros somos un pueblo de la Biblia, sabemos usar la Biblia por los comentarios que me están mandando. Nuestra fe está basada en la Biblia, solamente en la Biblia, y agradecemos al don profético que Dios nos ha dado. Sí, creemos en eso,
pero sabemos que la autoridad es la palabra de Dios. Por eso ustedes pueden escuchar muchos versículos que están siendo usados. La Biblia, Hechos 17:11, escudriñaban cada uno de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a la a la primera pregunta para nuestro hermano, entonces, Cristian. ¿Existía el Hijo como una persona Sí. real, distinta del Padre, antes de la creación del mundo o comenzó a existir en Belén? Y aquí yo voy a hacer algo eh, por, por respeto a mis hermanos, que es lo siguiente. Es importante notar que, como lo anuncia Apocalipsis 15, todos los redimidos de la última generación que hayan triunfado sobre la bestia y su imagen, su ídolo, van a cantar el cántico de Moisés antes que empiecen a caer las 7 últimas plagas. Y van a estar simbólicamente en el mar de vidrio frente al trono de Dios. Ahora, ¿por qué canta el cántico Moisés? Porque es una profecía que los habrá ayudado a ver lo que antes no veían y a descubrir el engaño de la imagen de la bestia, y habrán dejado de adorar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y esto es muy importante entenderlo. En primer lugar, nos muestra que Jehová, nuestro Dios y Padre, es nuestro verdadero creador y no lo es la abominación desoladora, no lo es el Dios Hijo definido en el credo de Nicea, que era común a arrianos y trinitarios. No lo es el verbo de Platón, que es el disfraz cristiano de Satanás, el impostor que, como lo hizo en el cielo, busca ocupar el lugar de Jehová en la tierra. Y leo Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca. La roca es Jehová, cuya obra es perfecta. Y termina así, diciendo así, digamos, este cántico que Jehová le enseñó a Moisés. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él, una persona singular, te hizo y te estableció. Ahora, creemos la palabra de Dios si nos alimentamos a toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Quién es nuestro creador? ¿El verbo? No. Jehová, nuestro Dios y Padre. Por eso es nuestro Padre, porque nos creó. Y como leemos en Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién es nuestro creador? Y claramente es Jehová. Y esto va a haber ayudado a todos los que creen en la doctrina de Jezabel y en las barbaridades que se introdujeron en nuestra Biblia. Segundo, nos muestra que solo Jehová guió a Israel de Egipto a Canaán y con él no había otra persona que fuera Dios. Con él no estaba el Dios Hijo, al que los que adoran a la abominación desoladora buscan disfrazar del ángel de Jehová. Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña a su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová solo le guió. Y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. O sea, no había un Dios hijo con Jehová guiando a Israel de Egipto a Canaán, como los siervos del príncipe de este mundo quieren hacernos creer, porque tienen que defender a la abominación desoladora, al Dios creado en el concilio de Nicea. ¿Mm? Y como Jesús lo indicó, ese Jesús, el de la abominación desoladora, es el que va a simular la segunda venida. Y en tercer lugar, el cántico de Moisés nos anuncia, y especialmente a los adventistas del séptimo día, que en el tiempo de la última generación, en la iglesia remanente, en medio del pueblo que no es pueblo, con el cual Jehová tiene que llamar a celos al pueblo judío, habría sido introducida la imagen de la bestia, la falsa roca que son dioses, la Trinidad, cuya vid, cuyo Jesús, dice acá, Jehová es la vid de Sodoma, y que la falsa roca habría sido puesta en su lugar, en lugar de Jehová. Leo Deuteronomio 32, 31 al 38, porque la roca de ellos, está hablando de nosotros, la falsa roca en minúscula, no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de los jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Quién es la vid? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y esta vid es la vid de Sodoma, ¿eh? Y de los campos de Gomorra. ¿Por qué dice esto? Porque la imagen que en el concilio de Nicea se tomó para definir al Dios Hijo engendrado de la esencia, la sustancia, el Dios Padre, como quedó reflejado en nuestras Biblias,
es la imagen de Apolo y es el hijo de Zeus. Y ambos son sodomitas. O sea, se tomó la imagen de un dios sodomita y se la disfrazó de Jesús. Y sigue siendo el cándido Moisés, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes de su vino, porque son doctrinas de demonios, y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová sigue diciendo, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y este es el anuncio del primer ángel. Cuando llegue el tiempo en que Jehová juzga a la última generación de su pueblo, y por amor a sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, que todo está en la condición del ángel de la Odisea. Y ahí los llamaría y le mandaría al profeta Elías y dirá, ¿dónde están sus dioses? Dice. La roca, en minúsculas, en que se refugiaban. Las falsas rocas son dioses, que es la Trinidad, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, a los que estaban adorando. ¿Y qué dice Jehová? Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿Qué dice? Si le oran a esos dioses deben ayudarlos y defenderlos, no Jehová. Ahora, y eso es muy claro. Y se cumple en nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia la creencia fundamental número 2 habla de la Trinidad. Y en el libro de la Trinidad, los teólogos de nuestra iglesia dicen que es el mismo Dios que el de la mujer Jezabel. Y el mismo Dios que ahora es el Dios común a la bestia y el falso profeta, que es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y por eso ese es el mensaje de Elías. Si le oramos a Baal, al dios de la mujer Jezabel, a la imagen de la bestia, son los dioses que son parte de la imagen de la bestia Tiempo. los que deben responder nuestras oraciones y no Jehová. ¿Se me acabó el tiempo? Sí. Ok. Ok, son Le- entonces tremendo. Sí, 10 segundos más y termino. Y en cuarto lugar, nos muestra que debemos abrir nuestros ojos para darnos cuenta que Jehová es una persona singular y que con él no hay otra persona que sea Dios. Deuteronomio 32-39. Ved ahora que yo, una persona singular, yo soy Jehová, y no hay dioses conmigo. O sea, Jehová no tiene relación alguna con el Dios Padre que engendró un Dios Hijo. No tengo relación alguna con la abominación desoladora, dice Jehová. Y por eso tenemos que entender que Jehová engendró un hijo, pero lo engendró como el Mesías, no como un Dios. tiempo. Y los, y los adventistas, como Dios le dijo a Elena de White, nuestros pioneros, estaban contaminados con los errores heredados de los paganos y los papistas, de los cuales tenían que deshacerse. Porque el verdadero Jesús no es un Dios engendrado que sea nuestro creador, no es el verbo. Y ahora después voy a mostrar con la Biblia que las palabras que aparecen, por ejemplo, en Juan 1:1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o en Hebreos 1:1 al 3, es el reflejo del credo de Nicea en nuestras Biblias que pusieron los siervos de Satanás. Porque lo que Lutero encontró en Roma es la Biblia católica, creada en el año 382 después de Cristo por orden del Papa Dámaso, 2 años después de que se mandaba a asesinar a los cristianos porque no adoraban la Trinidad, Tiempo. para que reflejaban en nuestra Biblia a la Trinidad. Ok. 8 minutos tomó. So, vamos Sí, entonces con perdón. nuestro. No hay problema. Entonces vamos y damos al mismo tiempo a nuestro hermano Will algo que tiene para compartir. Sí, quisiera agregar algo. El Padre y el Hijo tienen una labor importante en el plan de salvación. En otras palabras, el Hijo tiene una labor importante. En la creación estuvo tanto el Padre como el Hijo. Cuando Dios dice hagamos, entonces se está refiriendo al Hijo. De hecho, la mayor parte de veces que aparece Jehová se refiere al Hijo y no al Padre. La mayor parte de veces. Quiero leer una cita que está en Génesis capítulo 19, versículo 24, donde aparece Jehová dos veces. Y distintamente nos dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Entonces, vemos ahí que hay un Jehová que hace llover azufre y fuego de parte de otro Jehová. Ahí estamos hablando del Hijo que hace llover de parte de Jehová el Padre.
Ahí están los dos en este caso. Si leemos también en Zacarías, vamos a ver si lo encuentro rápidamente. Zacarías capítulo 3 versículo 2 dice, y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Si fuera el mismo, entonces no le diría Jehová te reprenda, pero le dice Jehová te reprenda porque está hablando del Padre. El Padre te reprenda. También nos dice Ezequiel, y vamos a ver si lo encuentro. Están en varias citas. Esta cita, bueno, Ezequiel está acá. Dice Ezequiel 44:2. Me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Entonces vemos aquí dos Jehová también. Cuando vemos quién estuvo en la creación y dice, hagamos al hombre, Dios habla y dice, hagamos al hombre, preguntamos, ¿con quién estaba hablando Dios? Muchos dicen que habían tres ahí, pero ahí no lo dice. Entonces hay que ver lo que nos dice la Biblia al respecto. Juan capítulo 1 versículo 1 que nos dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Sigue hablando más cosas ahí, pero vemos que Jesucristo, que es el verbo, estaba en la creación. También nos dice Colosenses capítulo 1 versículo 16 hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, fueron creadas. También estaba Jesucristo en la creación. Y la última que leo, Hebreos capítulo 1 que el hermano Cristian lo mencionó también, nos dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo engendrado por Dios, no es Dios el Padre, es diferente. Ahora, no es, digamos, Jesucristo es Dios por su naturaleza. Yo tengo un hijo. El hijo tiene, es mi hijo legítimo, tiene mis genes y tiene mi naturaleza. Es igual que yo en naturaleza, en esencia, porque es mi hijo. Así Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, también tiene la naturaleza de Dios, no porque sea otro Dios, sino porque es el Hijo de Dios. Y la mayoría de veces la palabra no le llama, bueno, nunca se le llama Dios el Hijo, como lo llama la doctrina trinitaria en este caso, sino que es el Hijo de Dios. Y el versículo que lo leí ahora, 4 dice, hecho tanto superior que los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vea el momento cronológico. Ahí no está hablando en el tiempo del nacimiento humano, sino está hablando antes. ¿Por qué? Porque dice, yo te he engendrado hoy y otra vez. Más adelante dice, yo seré el padre y él me será hijo. Y otra vez, en el tiempo del nacimiento humano, dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. Ya el hijo estaba en la creación. Antes de la creación ya existía. Antes de la caída de Satanás ya existía. El pacto eterno, el pacto para salvar al ser humano, fue hecho entre el Padre y el Hijo. Algo para compartir, hermano Cristian. Sí, sí, no. A ver, el hermano Will, por supuesto, sinceramente está usando los versículos que no sabe que son palabras de los sabios de Roma que incluyeron nuestras Biblias para reflejar la abominación desoladora. Porque cuando dice Juan 1, 1 al 3, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas, es reflejo del credo de Nicea. Lo mismo Hebreos 1, 1 al 3.
Entonces, cuando uno lee el Credo de Nicea y empieza a leer esos versículos en nuestras Biblias, y es claramente la obra de los sabios de Roma inspirados por Satanás, son palabras, no son palabras inspiradas por Dios, son palabras inspiradas por Satanás, pero no todos tenemos que saberlo. Ahora, ¿cómo detectamos si son palabras inspiradas por Dios o por Satanás? Pablo es claro, los profetas tienen que estar sujetos a los profetas, o sea, el Nuevo Testamento tiene que estar sujeto al Antiguo Testamento. Si en el Nuevo Testamento encontramos palabras que son totalmente contrarias a las del Antiguo Testamento, claramente no fueron inspiradas por Dios. Ahora, y lo que tenemos que creer es a lo que Dios nos reveló que pasó con nuestras Biblias para no ser engañados. O sea, porque yo conozco a muchos hermanos que creen sinceramente que Jesús es un hijo engendrado por Dios de su esencia, su sustancia, porque lo lee en nuestra Biblia, pues está en nuestra Biblia. Yo leo ahí Hebreos 1 al 3, que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, de su naturaleza. Entonces, ¿qué es? Y es otra persona que es, en su naturaleza, tiene la naturaleza del Padre, y que es nuestro creador, y que sustenta el universo por su propio poder, etcétera. Y todas esas cosas que aparecen ahí están reflejadas incluso en Colosenses, en los versículos que la semana pasada y esta semana usan los autores de nuestra lección para reflejar al Cristo niceno, que es el disfraz de Satanás, está en nuestras Biblias. Por eso tenemos que creer lo que Dios dice que pasó con nuestras Biblias. Y voy a leer una cita de Elena de White. Por eso Dios nos dice, llama a la Biblia a sus dos testigos para que entendamos que la verdad es el testimonio coincidente de los dos testigos. No podemos tomar un solo testigo. Tenemos que tomar el testimonio coincidente de los dos testigos. Y en Primeros Escritos, página 220, está la siguiente cita de Elena de White, donde Dios le mostró lo que había pasado con nuestras Biblias. Dice, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. O sea, en nuestra Biblia no están las palabras originales. Hay casos donde las palabras son palabras introducidas por los sabios de Roma. Y agrega Elena White, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. En nuestra Biblia está reflejado el credo de Nicea. ¿Por qué? Porque en el año 382 el Papa Dámaso le dio la orden a Jerónimo Estridón de reflejar en la Biblia Católica, crear la Biblia Católica, traduciendo de nuevo la Biblia para reflejar ahí las creencias de Roma. Y en el año 380, 2 años antes, con el edicto de Tesalónica se había mandado asesinar a los cristianos que no adoraran a la Trinidad, porque la bestia romana empezó de nuevo la persecución y declaró herejes y dignos de muerte a quienes, a los que no adoraban a la Trinidad, porque la Trinidad es la abominación asoladora. Entonces, ¿qué buscaron reflejar ahí? Al Dios Hijo, la Trinidad definió el credo de Nicea como un Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, su esencia y su sustancia, como Zeus engendró a Apolo. Entonces, si nosotros creemos en un Dios Hijo engendrado por un Dios Padre, ese Dios Hijo es el segundo. El que lo engendró es el primero y el Hijo es el segundo. Pero Jesús en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús no es un Dios hijo engendrado. Entonces cuando uno empieza a leer Tiempo. la palabra de Dios, es claro quién es Jesús, el verdadero Jesús. ¿Y cuál es el falso? El falso es reflejado en Juan 1, 1 al 3, es el verbo, porque es el disfraz de Satanás. En Hebreos 1, 1 al 3, ese Dios hijo que supuestamente es el creador, pero es la imagen de Satanás, porque es la imagen de Apolo. Y bueno, con la Biblia podemos demostrar que eso es así, que esas palabras no son inspiradas por Dios, sino fueron inspiradas por Satanás en los sabios de Roma, y que están en nuestras Biblias, por lo cual Dios los llama a los cadáveres de los dos testigos. Gracias. Nuestro hermano Will, ¿algo que añadir? Em, Solamente quisiera terminar de leer la cita que nuestro hermano Cristian leyó en Primeros Escritos, o que dijo, no sé si la leyó o la leyó de memoria. Esa cita se encuentra en la revista El Heraldo, página 410, y dice así: Dios ha protegido la Biblia en forma especial. Sin embargo, cuando solamente habían unos pocos ejemplares, algunos eruditos en ciertos casos modificaron las palabras con la idea de aclarar el sentido, pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro al torcer el significado para que concordara con sus opiniones establecidas.
condicionadas a su vez por la tradición. Y sigue diciendo, pero mm, pero la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta y que una porción se mm, ensambla con otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque la palabra de Dios no es solo clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la vida que ella revela. Y eso nos dice que a pesar de las modificaciones, a pesar de las cosas que han pasado, de malas traducciones, a pesar de esto, la Biblia mantiene una serie de enseñanzas como una cadena, como un enlace, un conjunto, que si nosotros vamos, como dijo la hermana Brenda al principio, mm, un poquito acá, un poquito allá, un renglón aquí, vamos a poder encontrar las escrituras, porque ya Dios de antemano sabía lo que iba a pasar, pero así como Él es poderoso para poder crear el cielo y la tierra, para poder detener las aguas. También él podía permitir que pasara lo que pasó, pero que quedara la enseñanza principal en la palabra para que nosotros pudiéramos aprender de ella. Ok, so los dos están leyendo algo igual. So, entonces mi pregunta para los dos, porque como yo recién estoy aprendiendo esto y sé que hay muchos otros hermanos también, ¿cuál es la evidencia basada en los manuscritos originales que prueba que son falsos? Algunos versículos son falsos. ¿Y cuál es el manuscrito verdadero que mm, muestra cuál es el correcto? Como si yo tengo un bill de $1, yo puedo identificar el falso porque tengo uno verdadero. Yo sé que la Biblia dice el cielo y la tierra pasarán más, mi palabra no pasarán. So, a mí me gustaría sí que me pueden mandar, pero me mandan el papel con el papel, ¿no? Que se puede diferenciar, porque digamos que si hay hermanos que no están de otra religión, queremos ver eso. ¿Qué mm. prueba, qué manuscrito anterior prueba que esos versículos fueron cambiados para esto? So, hermano Cristian, ¿me podría contestar eso? Y después vamos Ok, al hermano Will. como Dios lo mostró, no tenemos los manuscritos originales del Nuevo Testamento, porque Roma los quemó, como Dios le mostró Mm, en el Juárez. Lo único que tenemos ok. son los manuscritos de la Biblia católica en griego y en latín, creados por Jerónimo Estridón por orden del Papa Dámaso el año 382. Y a nuestros teólogos los engaña, porque les dicen que hay manuscritos que son del siglo segundo, siglo primero, pero es mentira, porque la misma Roma lo dice. En el Catecismo Romano, artículos 51 y 252, ella dice que ella, para definir el dogma de la Trinidad, creó una terminología propia, con conceptos de origen filosófico, los conceptos que usaban los filósofos para definir a sus ídolos. Y con eso definió otros ídolos que no estaba en la Biblia. Y en el libro de la Trinidad de la Iglesia Adventista, nuestros teólogos también lo reconocen. Y dicen que Atanasio, antes de su muerte, en el año 377, había convencido a los teólogos de la Iglesia Católica, porque era católico, porque había dos iglesias, la iglesia que levantó Constantino, que es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que es la mujer Isabel disfrazada de iglesia, y estaba la verdadera iglesia que estaba siendo perseguida. Y Atanasio había convencido a los teólogos romanos de usar la nueva terminología más que limitarse a los conceptos que aparecían en la Biblia, porque no aparecía en la Biblia. Entonces, ¿cómo aparecen los conceptos usados en el Credo de Nicea, que hay un Dios Hijo engendrado de la esencia, la sustancia del Dios Padre, en Hebreos 1, 1 al 3? Que el Dios Hijo, que es Jesús, el Jesús que aparece ahí, es la imagen misma de la sustancia del Padre, cosa sacrificada a los ídolos que no estaba en la Biblia. ¿Cómo apareció ahí? ¿Cómo aparece el verbo de Platón en Juan 1, 1 al 3? Porque lo pusieron los sabios de Roma. Entonces, la forma que nosotros tenemos de mostrar que es mentira es con la ley del testimonio de los profetas, como dice Pablo. Los profetas tienen que estar sujetos a los profetas. Y la misma ley de Juan nos dice, a la ley y al testimonio, si no quieren conforme a esto es porque no es amanecido. Entonces, con la ley y el testimonio de los profetas, podemos probar e identificar cada una de las palabras que los sabios de Roma introdujeron en el Nuevo Testamento. Es fácil de identificar. Por ejemplo, el continuo fue quitado por las tropas que levantó Constantino. El continuo es la obra de Jesús y de su padre en el templo del Nuevo Pacto. ¿Y cuándo levantó esas tropas Constantino? A partir del año 313 después de Cristo.
Y en la Biblia católica aparece como que Jesús le da autoridad a la Iglesia de Roma de perdonar pecados, cuando eso implicaría que Jesús fue el que quitó el continuo. Pero es una barbaridad, eso fue hecho en el siglo IV. Hay muchas cosas que uno puede identificar que son mentiras en el Nuevo Testamento y lo puede probar con la ley y el testimonio de los profetas. Ahora, por ejemplo, yo les puedo probar, mostrar algunas cosas. A ver, voy a buscar a ver si tengo acá a mano algunas cosas para mostrarles. Ok, ¿Mm? mientras está buscando nuestro hermano Cristian, algo que agregar. ah, well, Mm, Yo creo que ya estamos entrando en la pregunta número 2, porque estamos más que todo hablando sobre mm, el vamos a testimonio de la la... Biblia inspirado. Vea, este Amén. tema es muy, muy, pero muy importante. Y lo digo porque, dame un momentito para buscar. Lo Claro digo que sí. porque hay personas que han tratado de sembrar la desconfianza en las escrituras y eso es muy peligroso. Porque cuando desconfiamos en la palabra y decimos, este texto no es real, este otro tampoco, entonces podemos manejar esa situación para poder hacer que la gente desconfíe de las escrituras. Entonces no podemos inducir a las personas a desconfiar, en este caso, de las escrituras. Las escrituras son el medio principal de comunicación entre Dios y el hombre. Y las escrituras nos muestran el plan de salvación. Enseñar a otros a desconfiar de la palabra no es el plan de Dios. Más bien Él quiere que confiemos en la palabra. Algunos nos han enseñado, y ponga atención porque eso es muy, muy cierto y muy correcto, que solamente los teólogos o personas capacitadas en universidades de teología son las personas que pueden interpretar. Y usted ve mucha gente que dice, es que esta persona no sabe. Sin embargo, la Biblia fue hecha también para personas sencillas como usted y como yo. Yo no soy teólogo. Yo soy un laico en la iglesia, pero me gusta estudiar la palabra, las escrituras. Nunca, nunca he llevado un curso de teología, pero yo sé que Dios, a como le puede hablar a una persona preparada, a un profesional. También nos puede hablar a las personas sencillas, agricultores, campesinos, a través de la palabra. El problema consiste en que si enseñamos a las personas a que solamente los teólogos pueden interpretar la palabra, entonces tenemos que poner nuestra confianza en los hombres. Y al poner nuestra confianza en los hombres, somos engañados. Los verianos lo que hacían era que iban a escudriñar para ver si era correcto lo que decía Pablo. No se quedaban con lo que decía. También hay otras personas que dicen, y eso yo sé que ustedes lo han oído, que para poder entender las escrituras hay que saber hebreo, hay que saber griego y hay que saber ciertas cosas para poder pronunciar una cosa y poder pronunciar otra. Eso se ha hecho mucho. Y hay personas incluso que enseñan de estas cosas y que tal vez no saben ni siquiera ni hebreo ni griego. Lo que saben son unas, ¿cuántas palabras? 30, no sé, palabras en esos idiomas y hacen que la gente tenga que confiar en ellos para poder entender las escrituras. Pero esto es incorrecto. El mensaje de salvación a través de las escrituras puede ser entendido por todas las personas que sepan leer. Usted lo puede leer y usted lo puede ver. Entonces, para mí por lo menos, hay textos que sabemos a ciencia cierta que fueron agregados, porque eso se puede comprobar. Pero hay muchos que tal vez no podemos saber. Entonces yo no puedo decir, este fue agregado, aquel fue agregado. Bueno, es que esto lo dice la Biblia, pero eso fue agregado o eso fue cambiado. Es un poco, para mí es más peligroso esto de hacer que las personas desconfíen, en este caso en el Nuevo Testamento, que más bien guiar a la persona a que pueda estudiar la palabra y que pueda unir texto con texto con texto. Así conocemos nosotros. ¿Cómo se llama? La doctrina del sábado, los mandamientos, la muerte. Hay muchos versículos o mucha gente que habla en contra de esas cosas y usan versículos. Pero cuando leemos todos los versículos, entonces nos damos cuenta de una realidad que está en la palabra. Ok, excelente. Entonces estamos ya en la segunda pregunta y
debemos aceptar toda la escritura inspirada por Dios, incluyendo el Nuevo Testamento. Ahí está el versículo de 2 de Timoteo 3:16, Juan 5:39, Lucas 24:7. Y lo que dice, está un hermano escribiendo, hay muchas cosas, manuscritos que están en los museos hoy que se pueden estudiar y se pueden sacar. So, si se saca esa historia, tienen que mostrarlo. Y el Catecismo de Trento vino en 1566, es más de 1200 años después, no podía cambiar todas las copias, ya que existía una diferente en diferentes países. So, si estamos hablando que se cambió la Biblia y los versículos, am, estas personas necesitan pruebas no solamente habladas, sino algo que se puede publicar de un manuscrito u otro, sabiendo que todavía hay, como dice el hermano, hay ejemplos en otros lados y me está dando un montón de fechas y como, you know, pero eso tiene que ser así, pero no sé, ¿tú qué puedes decir, mi querido Cristian? Hay algo que es muy claro, como el hermano Will leyó la cita completa de Elena de White, ella dice, los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Por más que en nuestra Biblia haya palabras o sabios de Roma, los verdaderos buscadores no necesitan errar, porque la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta. ¿Y dónde empieza la cadena? Y bueno, en todo el Antiguo Testamento, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros encontramos la perfecta cadena de verdades del Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo, si las palabras que encontramos en nuevos son contrarias a esa cadena de verdades, es obvio que no fue inspirada por Dios, son palabras sabios de Roma. Esa es la forma clara que podemos utilizar para detectar las palabras de los sabios de Roma. Entonces, por ejemplo, yo les voy a leer algunas palabras. En el estudio que hicimos, que publicamos, ustedes van a poder encontrar los dos videos, mostramos la historia, lo que es la Trinidad, lo que es el Dios Hijo, que es el disfraz de Satanás, y les voy a leer algunas palabras de la Biblia. Por ejemplo, lo que Dios dijo por medio de Moisés, Éxodo 9, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, una persona singular en toda la tierra. No hay otro como Jehová. ¿Mm? Y después leemos en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, una persona singular. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Primera Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ahora, ¿qué dice Juan 1, 1 al 3? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Y es mentira. Cuando uno lo compara con lo que Jehová dice en su palabra, que el verbo es Dios, y es mentira. Entonces, esa es la forma que tenemos de arreglar nuestras lámparas. La ley y el testimonio de los profetas, porque todo lo que sea contrario a la palabra de Jehová, como dijo Jesús, y nosotros dejamos de lado la palabra de Jehová para creer la palabra de los sabios de Roma, no podemos vivir. ¿De qué vivirá el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Jehová. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él, una persona singular, es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, una persona singular, y no hay otro, no hay otro. ¿Y dónde está el Dios Hijo y dónde está el Dios Espíritu Santo? No existen, son ídolos, creados por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos. En el concilio de Nicea, el Cristo niceno es el disfraz de Satanás. Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, dice Jehová. ¿Mm? Y en Joel 2:27, ahí hablando, porque en Joel se habla de la condición del pueblo adventista y que hay que tocar trompeta en Sión, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, para que nos preparemos para la batalla. Y conoceréis que en Dios de Israel estoy yo, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Todos los demás son ídolos, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que en el principio había una persona que era el Verbo y que estaba con Dios, que era Dios? No puedo creer eso. Tengo que negar todo lo que dice Jehová en su palabra para creer en el Verbo. El Verbo divino es el disfraz de Satanás.
como dice Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y estos son claros y categóricos, así dice Jehová, que muestran que con él no hay otra persona que sea Dios. Jehová no tiene nada que ver con el Dios Padre de la Trinidad, que engendró un Hijo de su esencia y su sustancia, como Dios de Dios, como lo definió el credo de Nicea. No tiene nada que ver con Jehová, son ídolos. Es la imagen de Zeus, y Roma, en sus imágenes, muestran las imágenes de Zeus como la imagen del Dios Padre, y como la imagen del Dios Hijo muestra la Un imagen de minuto. Apolo. Y bueno, entonces, ¿qué son la Trinidad del Dios Hijo, el Verbo, el Dios Padre, el Verbo y el Dios Espíritu Santo? Son ídolos de la bandera negra de los paganos, como Dios les mostró en el juez, disfrazados por Balaam de cristianos. Son los ídolos de la Gran Babilonia, son abominaciones. Y por supuesto, después de leer la palabra de Dios, yo personalmente no puedo creer en el Verbo, es un ídolo. No puedo creer en el Dios Hijo, que engendró la esencia y la sustancia del Dios Padre. Puedo Tiempo. creer en el verdadero Mesías, porque creo en todo lo que dice la Biblia sobre el Mesías, como Jesús le leyó a los discípulos. Entonces yo creo en el verdadero Mesías, no creo en el ídolo de Roma. No creo en la abominación asoladora, en el Jesús que es el disfraz de Satanás, con el que Satanás va a simular la segunda venida, y al que van a haber adorado la bestia, el falso profeta, y todos los hombres que hayan recibido la marca de Satanás, y sean parte de la cosecha de Satanás, y sean parte de la simiente de la serpiente. ¿Mm? Yo no quiero ser parte de la simiente de la serpiente, por eso me preocupo de estudiar la Biblia, tratar de saber cuál es el verdadero Jesús, porque el verdadero Jesús es la verdadera semilla de trigo, el otro es la semilla de la cizaña. Ok. Ok, hermano, Will, algo más, esto está Sí, muy claro. importante. Hermano, con todo respeto y cariño, si nosotros intentamos quitar, digamos, muchas citas del Nuevo Testamento, lamentablemente vamos a poder sembrar la desconfianza en las personas. En ese caso, mejor diríamos, quitemos el Nuevo Testamento completamente, porque ya sería, digamos, una opinión de una persona de si este sí, este no, aquel sí, aquel no. Entonces es un poco complicado. Entonces podríamos basarnos solamente en el Antiguo Testamento, porque ya sería la comprensión de la palabra de acuerdo a lo que yo creo o a lo que yo entiendo. Pero Dios nos dejó la Biblia completa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento añade más sabiduría. Ahora, creemos en el Antiguo Testamento y para mí es principal el Antiguo que el Nuevo, porque el Antiguo fue escrito primero. De hecho, cuando los escritores del Nuevo Testamento comenzaron a escribir, seguramente pienso yo que no era tan aceptado al principio, porque ellos decían, bueno, el Antiguo Testamento es las Escrituras, como lo dice Timoteo, Pablo en Timoteo, y como lo dice el mismo Jesucristo, escudriñar las Mm, Escrituras. Sin embargo, después fue aceptado también como palabra de Dios, escrito por los apóstoles, también mm, inspirados. Entonces, tenemos esa ampliación completa. Ahora bien, también Dios nos da el espíritu de profecía para poder ampliar más, pero vamos estudiando desde el mm, Antiguo hasta ¿cómo se llama? Hasta el Nuevo Testamento y aún pudiendo tener una comprensión más. Por eso cuando nosotros estudiamos enseñanzas como la ley de Dios, como el sábado, como la muerte, casi siempre toda persona que hace estudios bíblicos lo hace con el Antiguo Testamento y después pasa al Nuevo Testamento, porque la gente dice, bueno, estamos en la gracia, ya el Antiguo no, dicen la mayoría de gente evangélica y católica, entonces lo vamos haciendo de este modo, pero siempre mm, terminamos en el Nuevo Testamento. Quiero leer una cita. Está en Mensajes Selectos, tomo uno, es pequeñita. Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con la gloria divina y original. Esta verdad, indefinidamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades. Y dice, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables. Y al paso de que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible.
Las escrituras son poder de Dios para salvación. Eh, Segunda de Pedro, ya la hermana Brenda lo dijo, no lo leyó, pero sí lo dijo, capítulo 1 versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Sabemos que aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento, pero profetas de Dios, hombres de Dios, hubieron tanto en la antigüedad, Antiguo Testamento, como en el tiempo del Nuevo Testamento. Ahora bien, disculpen, estos hombres escribieron inspirados por Dios. Y pregunto yo, si el papado, el poder romano, hubiera querido quitar o cambiar más cosas de la escritura, ¿no hubiera sido más fácil que cambien donde dice sábado y le pongan domingo? Y no tienen que poner a la gente en esa controversia, no, la Biblia dice domingo. O le cambian, hay otras cosas que le pudieron haber cambiado. Entonces, hay muchas enseñanzas en la Biblia que no fue que fueron cambiados, lo que fueron cambiados fueron enseñanzas. Entonces, en el concilio de Nicea, en el concilio de la Odisea y todos esos concilios se introducen enseñanzas nuevas, pero la Biblia permanece. Lo que se introduce son las enseñanzas. Entonces, la Biblia, la Iglesia romana, en base a los catecismos y estas enseñanzas, enseñan estas falsas enseñanzas. Pero cuando usted va a la palabra, ahí se da cuenta de que son falsas enseñanzas, porque las compara con la palabra. El problema es que muchos no van a la palabra, sino que creen lo que han heredado de estos poderes religiosos corruptos, lamentablemente. Ok, aquí yo tengo dos preguntas. Una es prácticamente de esta amiga que no es adventista como nosotros. Am, Ella simplemente dice, es, ¿en qué manuscrito antiguo específico se basa para decir que es el versículo, los versículos son falsos, ¿no? So, si el hermano Cristian nos puede mandar ese manuscrito, yo tengo algo para verificar, si es antiguo, es falso, para verificarlo con el verdadero. Eso sería muy bueno para darle a ella, am, que no es adventista. So, si me lo mandaría a Sí, mí, yo tengo algo para comprobar, una aplicación donde lo verdadero, el antiguo, si eso no es. Hay hay otra. algo que es muy claro aquí. A ver, como, digamos, cuando uno cree en lo que Dios reveló, ¿m? Y Dios nos reveló en Apocalipsis 11, porque en Apocalipsis 10 llama al pueblo antista, le dice es necesario que profetices otra vez, y después hay varias cosas que agrega en Apocalipsis 11, y nos dice que los dos testigos, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues son los dos testigos y son importantes, no podemos descartar el Nuevo Testamento, porque ahí tenemos profecías que son para nosotros, profetizarían por 1260 días o años en manos de quién? De la iglesia primitiva, la que Dios sostuvo en el desierto, hasta fin del siglo XIII. Y esa era la Biblia verdadera. Pero cuando hubiera acabado esos 1260 años, la bestia sube del abismo, Roma, los vencería y los mataría. ¿Y qué quedarían? Los cadáveres, la Biblia católica únicamente, que tiene las palabras de los sabios de Roma. Y nosotros tenemos que creer lo que Dios nos dice. Y podemos verificarlo, pues simplemente es sencillo, comprobar a la ley de los profetas si lo que dice es verdad o es mentira. Y en los estudios esos que les dije que publicamos en el canal Hechos Proféticos, descubriendo al engañador, a Satanás bajo su disfraz cristiano, van a tener la historia. Y van a tener después con la Biblia mostrando cuál es la verdad y cuál es la mentira. A ver, fíjense, yo les digo, y después vayan a ese estudio Fíjate. y lo probamos. ¿Eh? Porque hay Ok. palabras que son de los sabios de Roma y es evidente que son de los sabios de Roma. Y les voy a leer algunas, por ejemplo, a ver si lo encuentro por acá. Hermano, si Hebreos, usted tiene los versículos que han sido cambiados, eso es lo que ella prácticamente está preguntando, y cuál es los manuscritos. Este versículo con este versículo no están tenemos así. los manuscritos originales porque como Dios le mostró en el juez, los quemaron. Quemaron Ah, todos los ejemplares de la verdadera Biblia. pero no Roma quemó podemos, todo. ok, el NG de White para ella no va a tener sentido eso. So, tenemos que encontrar algo que da.
que prueba, y si lo puede conseguir sería lindo para que ellos Es puedan la entender ley, los esto. salmos y los profetas que lo prueban. Ok, Los versículos que leímos recién. Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, que el verbo de Platón, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este es el credo de Nicea. Este en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Es el agente creador, que es el credo de Nicea. Pero Jehová no tuvo un agente creador, lo creó él. Y sin él nada de lo que ha sido ok, hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, credo de Nicea. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del ok. Padre, credo de Nicea, como engendrado del Padre, su No esencia y su tiene, creo, sustancia. no tiene. ¿Eh? Juan 17:5. ¿Eh? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, credo en Nicea. Filipenses 2, 5 y 6. Haya pues vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, credo en Nicea, no estimó el ser igual a Dios, credo en Nicea, como cosa que aferrarse. Entonces, todas esas palabras son palabras sabias de Roma y podemos probarlo. Si ven ese estudio que hicimos, van a ver que es verdad. Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, creo en Nicea, y después más adelante dice, todo fue creado por medio de Él, el agente creador, concepto del creo en Nicea, que viene de Platón, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, creo en Nicea, y todas las cosas en Él subsisten, creo en Nicea. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, credo Nicea, Tiempo. el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, cosa sacrificada a los ídolos, usada en el credo Nicea, la sustancia de los dioses, y quien Ok, sustenta tiempo. todas las cosas por la palabra de su poder, creo en Nicea, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, creo en Nicea, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Ahora, lo que probamos con las escrituras es que este Jesús es el disfraz de Satanás, es la abominación asoladora del que habló Jesús. ¿Por qué? Porque en defensa de esta abominación fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios. Y simplemente hay Tiempo. que leer el edicto de Tesalónica. Y ahí vamos a ver que Roma asesinó en defensa de este Jesús. Y los que Muchas lo gracias, adoraron hermana Cristi. llegaron a conocer Ok. las profundidades de Satanás y se convirtieron en hijos del diablo. Ese es el tema. Ok, acá hay otra pregunta de el hermano, bueno, Alabanzas y Salmos. Pregunta, si el Imperio Romano y el Papado asesinó en defensa del dogma impuesto con el edicto de Tesalónica, año 360, dogma de la Trinidad, ¿por qué la gente cierra los ojos para Juan 2, 3 y 6? Juan 16, 2 al 3. No sé si pueden contestar eso. Un minuto, no tenemos tanto tiempo. Y Jesús fue claro. ¿Qué dijo ahí en Juan 16, del 1 al 3? Va a llegar el tiempo en que primero los van a expulsar de la sinagoga y después va a llegar el tiempo en que cualquiera los mate, pensará que rinden servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre a mí. Y es evidente que el que adora a la Trinidad o adora al Dios Hijo, al Cristo Niceno, no conoce al verdadero Jesús, tampoco conoce a Jehová, no conoce al verdadero Padre. Está adorando a dos ídolos. Entonces, ¿por qué asesinaron? Como dice Juan, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por tener, como dice Jesús, la doctrina de Jezabel, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y a convertirse en hijos del diablo. Ahora, ese credo es el credo común adoptado el 14 de febrero del 2010 por la bestia del falso profeta. La iglesia protestante se unió a Roma en puntos comunes de doctrina, como Dios le mostró en el White, y cuando se unieran, veríamos cuál es la imagen de la bestia al que mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y el credo común, como lo mostramos claramente, ellos mismos lo publicaron, es el Jesucristo definido en los concilios ecuménicos de Roma y la Trinidad definida en esos concilios. Esa es la imagen en la que el mensaje del tercer ángel nos va a muerto a adorar porque son ídolos. Y en defensa Ok, de esos ídolos, de la abominación asoladora, asesinaba al pueblo que conocía a su Dios. Y tiempo. Juan 16, 1 al 3 es muy claro. Los que los asesinen, a los verdaderos cristianos, lo van a asesinar por no conocer al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Entonces el Dios Hijo, definido el credo de Nicea, y el Dios Padre, que son imágenes como Dios le mostró en el Juárez de la bandera negra de los paganos,
no son el Dios verdadero ni el Jesús verdadero, son ídolos. Ese es el Ok, tema. Y por eso gracias, nosotros hermano. tenemos la responsabilidad de predicarlo y después durante el fuerte pregón de predicarlo a gran voz y mostrarle a nuestros hermanos católicos, protestantes y a todos cuál es la verdad, pero con las escrituras, con lo que quedó del Antiguo Testamento, con la Biblia católica, no hay problema. Se lo puede mostrar con la Biblia católica porque es la única Biblia que tenemos. Amén. Gracias, hermano Cristian. ¿En alguna ayuda para esta persona de Primera de Juan, it was 16:2-3? Juan Soy 16, primera Juan Ana, no tiene Juan, 16. Juan es. yes. Ujú. Oh, Solo yeah, Juan podría 16:2. agregar que el enemigo de las almas va a utilizar siempre instrumentos humanos para perseguir al que esté predicando la verdad conforme a la palabra. Eso ha pasado desde el tiempo de Caín y Abel y ya ha transcurrido. O sea, el pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús va a ser perseguido. Eso es algo normal, lamentablemente, en la historia. Amén. So ahora vamos a salir un poquito del tema y para las personas que están entrando, ¿no? Am, Ahora vamos a hablar de todo el pueblo de Dios y no importa la religión ellos están aquí. ¿Cómo ustedes explican la justificación por la fe ahora, en este momento que estamos pasando, que sabemos que la venida de Cristo está cerca? Esas personas que entran a veces tienen esa urgencia de escuchar de Dios, qué esperanza hay para ellos antes de la venida de Cristo, porque ya estamos, no sé si los dos creen que Cristo viene pronto. Pronto, Ok, estamos a la venida de Cristo ya. amén. ¿Qué Muy Las mensaje señales podría... de los tiempos nos muestran que la nuestra es la última generación, de eso no hay duda. Amén. ¿Cómo ustedes podrían dar ese mensaje ese mensaje de amor para ellos ahora antes de la venida del Señor? Podemos empezar con nuestro hermano Cristian. Sí, hay algo que es interesante ahí. A ver, Dios llamó al pueblo adventista, como Jesús lo predicó en su sermón profético, a partir de que las vírgenes salían a recibir al esposo, ellas serían el reino de los cielos. El reino de los cielos era semejante a estas vírgenes. Y habría un periodo en el que esas vírgenes tendrán que prepararse porque tienen la responsabilidad de profetizar de nuevo. Y como dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de profecía. Porque hay que leer, oír y guardar. Y como dice la White, para entender la profecía tenemos que ver en la historia lo que pasó, para comprender lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces es esencial para nosotros comprender lo que pasó, cómo se cumplió la profecía de las 7 iglesias. 7 veces Jesús dice, en cada iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero eso es pasado, ya se cumplió, estamos en la Odisea. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo adventista? Tiene una responsabilidad, porque tiene que prepararse para predicar el fuerte pregón. Y como dice Daniel 12, es el pueblo que tiene que enseñar la justicia a la multitud, que va a correr de Babilonia a Jerusalén. Porque la Biblia es muy clara. A las vírgenes se le va a cerrar la puerta, pero esa puerta va a seguir abierta para el pueblo que está en Babilonia durante el fuerte pregón. Y el pueblo que está en medio de Babilonia va a tener la oportunidad de salir de Babilonia, correr a Jerusalén, como dice Daniel 12, y van a aprender, su conocimiento de Dios aumentará y van a recibir la misma recompensa que las primicias de la esposa del Cordero, como dice Apocalipsis 19, 6 en adelante, porque esa gran multitud va a decir, nuestro Dios reina, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Por qué? Porque Jehová va a estar reinando en ellos. Van a escuchar el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, van a recorrer el camino angosto que llega a la vida, van a llegar a la ciudad de Dios, van a recibir el sello de Dios y van a ser hechos parte de la iglesia triunfante antes que llegue el fin. Cuando llegue el fin y venga Satanás, simulando la segunda venida de Jesús, todo el mundo habrá recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Ahora, pero nosotros lo que tenemos que tener es la fe de la iglesia primitiva. Y hay un lugar en la Biblia que no fue cambiado, que es Romanos 10, donde podemos encontrar cuál es Un la fe minuto, de la iglesia primitiva. Y Pablo dice ahí, Romanos 10, voy a tomar 2 minutos, del 8 al 17. 2 minutos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es Jehová el Señor, el Dios fuerte, el Padre eterno, como dice Isaías 9:6, o Isaías 8:13 y 14, porque dice que Jehová es la piedra de tropiezo, porque Él sería hombre,
y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, como dice Isaías 53, 10 al 11, u Oseas 6, 1 al 3, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Está hablando Isaías 28, 16. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32. Porque todo aquel que invocar el nombre de quién, de Jehová, será salvo. Porque hay que invocar el nombre de Jehová. Y todos los redimidos de la última generación van a invocar el nombre de Jehová. Y Pablo sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel a quien no han oído? ¿Mm? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué ahora en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, se elimina el nombre de Jehová y se pone el Señor, que es la traducción de Baal? Un Porque minuto. los que lo hacen son siervos de Satanás. ¿Y cómo creerán en Jehová en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de Jehová sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fuera enviado? ¿Por quién? Por Jehová, como envió Isaías. Y si, ahora cita Isaías 52, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que dicen a Sión, Jehová reina. Mas no todos obedecieron al Evangelio, dice Pablo, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1, y termina diciendo así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la ley, los salmos y los profetas, como Jesús le mostró a los discípulos. Ahora, uno tiene que basar su fe en la misma fuente de la fe de la iglesia primitiva. Tiempo, Si yo baso mi fe en las tiempo. palabras de la ley, los salmos y los profetas, en lo que basaba su fe los apóstoles y Jesús mismo, porque Jesús venció por la fe y nosotros tenemos que tener la fe de Jesús, no nos podemos equivocar. Amén. Amén. Gracias, hermano Cristian. Yo, La misma pregunta para este pueblo de Dios que está hambriento de las cosas del Señor ahora que estamos cerca de la venida de Cristo y la justificación por la fe. yo Gra- quisiera hablar un poquito sobre la justificación de la fe o por la fe Amén. en el contexto del tema que estamos hablando en este momento. Primeramente, la justificación por la fe siempre ha sido la misma. Somos salvos por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, a través de los tiempos. Sin embargo, en este tiempo que vivimos, en el último tiempo, vivimos en lugares donde hay Biblias en todo lugar, pero la gente lamentablemente se ha acostumbrado a ser alimentado por otros, a no escudriñar la palabra por ellos mismos. Entonces Dios, a través de la palabra, nos da el mensaje de salvación de una manera sencilla para que todas las personas podamos tener acceso a ese mensaje sin necesidad de ser eruditos, de ser teólogos, de saber hebreo, de saber griego, todos, todos. Si no sería un mensaje solamente para unos, o deberíamos de poner la confianza en los hombres, pero todos tenemos el acceso a una Biblia, a la palabra de Dios para poder entender el mensaje de la justificación por la fe. No somos justificados por los méritos propios, porque ninguno puede hacer ni tiene méritos para poder ser justificados. Todos somos pecadores y la paga del pecado la muerte. Entonces, somos justificados por la vida de Jesús, por su muerte en el Calvario y por su sacrificio. Aceptar a Jesucristo es necesario en el plan de salvación. Nos dice eh, Mateo capítulo 16. Quiero leer esta cita cuando llega Jesucristo y le dice a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le pregunta Jesucristo directamente a ellos. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante poder aceptar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es parte del plan de salvación. Por eso ya leímos al principio, cuando el eunuco y Felipe tienen el estudio allá en el desierto y cuando le dice el eunuco que quiere ser bautizado,
Felipe le dice, ¿crees? Y él le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es importante poder aceptar que Jesucristo es el Hijo, pero no solamente el Hijo literal de Dios, el unigénito engendrado del Padre, el único con sus genes. Por eso viene de modo genes, único en sus genes. Por eso dice 1 Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Entonces necesitamos confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Recuerde que tres veces, pero dos veces de esas tres veces que habló Dios directamente en el Nuevo Testamento o está relatado en el Nuevo Testamento, fueron diciendo que Jesús era su Hijo amado. Versículo Un 8 minuto. dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y nos dice, 2 Corintios 11:4, vea lo que dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús, a quien nosotros hemos predicado, o reciben otro espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio diferente que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Para eso Dios nos envía su palabra, para que podamos ver, entender. El plan de salvación debe ser predicado, pero al final de cuentas es una decisión individual de la persona con el hombre. Yo no me puedo salvar por lo que otro diga o no diga, por lo que otro enseñe y no enseñe. Yo tengo que tomar una decisión personal y esa decisión la debemos de tomar en base a las escrituras. Por eso, mi llamado es, confiemos en el poder de Dios que ha preservado la verdad de su palabra en las escrituras. Él tiene poder y él la puede haber preservado. Hay cosas que tal vez habrán sido modificadas, Tiempo. pero en toda la palabra se encuentra el plan de salvación en una cadena que une versículo con versículo para poder saber lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este estudio bíblico. Gracias también a nuestro hermano Will y a nuestro hermano Christian por abrir la palabra y compartir lo que está ¿Puedo decir una escrito. palabra más? Ya terminamos, ya terminamos. Ok. Perdóname, Cristian. Pero nuestro hermano Cristian va a estar nuevamente con nosotros. Estén atentos a esto, de repente 2 o 3 domingos. Él estará nuevamente con nosotros. Am, Quiero decir una cosita, hermana Brenda. Yo creo ok, que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Jesús es el Hijo de Dios como Pablo creía. Pero como lo definen los profetas del Antiguo Testamento, con las palabras que Jesús le hizo escuchar a los discípulos y le abrió entendimiento para que comprendieran. Y creo en ese Jesús. ¿Mm? Y por eso Juan 1, del 10 en adelante, dice que todo el que cree en el verdadero Jesús puede nacer de Dios y ser engendrado por Dios. Jesús no es el único engendrado, como dice Pablo en Romanos 8, 28 en adelante, porque es el primogénito entre muchos hermanos, como decía la profecía. Jesús no fue engendrado como Dios, de la esencia y la sustancia, como hacían los dioses paganos. Jesús fue engendrado como el Hijo de David, como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, porque Él es el verdadero Mesías. Y eso es importante que lo entendamos. No es un Dios Hijo. El Dios Hijo es el Cristo Niceno, es el disfraz de Satanás. Ese es el tema. Y es nuestra ok, vida muchos. depende de eso. Así que bueno, yo les recomiendo que vean en el canal Hechos Proféticos de YouTube estos dos videos y después Ok. nos hagan comentarios, porque ahí mostramos la historia, por un lado, el primero, y en el segundo, lo que dice la palabra de Dios sobre el verdadero Mesías, lo que Jesús le Ok, mostró a sus discípulos que decía la Biblia. ok. Segunda de Timoteo 2:15, porque ya estábamos acabando y ya estábamos en el tema de la justificación por la fe.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y Amén. que use bien la palabra verdad. So, Dios les bendiga a todos mis hermanos queridos. Vamos a tener la última oración y esta vez le toca a Cristian hacer la oración. Bueno, muchas gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jehová, te damos gracias por todo tu amor, tus bendiciones, por, Señor, por la redención que nos diste en tu Hijo Jesús. Y queremos pedirte que, como prometiste, tú nos guíes a toda verdad, como Jesús mismo dijo en Juan 6, 44 al 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y como está escrito en los profetas, están todos enseñados por quién, por Dios, por Jehová, como dice Isaías 54. Por eso te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, inteligencia a todos los que tienen hambre y sed de justicia, quieren conocer tu verdad, para que tú nos guíes, para que podamos conocerla, podamos ser una luz en el mundo, podamos, Señor, llegar a ser tus hijos y tener tu nombre escrito en nuestra frente y que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, a, a los que son de la iglesia adventista, a los que no lo son, que son nuestros hermanos, y bendícelos y acompáñalos a todos. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. So, hermanos, stay tuned. El próximo domingo tendremos a una familia que vendrá a ayudarnos a decir cómo podemos estar juntos en los últimos días. So, bendiciones para todos y Maranata. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias Bendiciones. también. Bye para los dos. Gracias, gracias, gracias a los Un dos. Yo gusto, ya hermano Will. no sé cómo se para esto.